Bienvenidos una vez más a este sector dedicado a la salud. En esta oportunidad hablaremos de un tema muy importante para todas las mujeres y por qué no también para varios varones que van a ser papás. Hablaremos de una de las etapas más bonitas por las que atraviesa una mujer y es el embarazo. Al final del embarazo nos vemos en la difícil decisión de cómo nacerán nuestros bebés, por un parto natural o vaginal o por un parto por cesárea. En la edición de este programa hablaremos de estas dos opciones, además de los pros y contras de los mismos, así que acompáñennos. Primeramente hablaremos del parto vaginal o natural. Durante un parto vaginal, la primera etapa del trabajo de parto dura alrededor de entre 12 a 19 horas y se inicia cuando el bebé se acomoda en la porción más inferior de la pelvis femenina o materna. En respuesta a esto, el cuello uterino o la cervix comienza a dilatarse y a hacerse mucho más delgado. Durante todo este tiempo, la mamá va a sentir una serie de fuertes y regulares contracciones, además de dolores de espalda acompañados de calambres musculares. Después de esto puede aparecer una secreción mucosa, color marrón o rojizo, llamada también tapón mucoso. También se pueden romper las membranas y aparecer líquido. Si usted está embarazada a término o casi a término y experimenta cualquiera de estos síntomas, ya sea contracciones frecuentes y muy dolorosas, expulsión del tapón mucoso o pérdida de agua a través del canal vaginal, comunique inmediatamente a su médico ginecólogo o vaya de inmediato al hospital donde la van a atender. El cuello uterino está dilatado completamente cuando llega a una apertura de más o menos 10 centímetros. ¿Qué es esto para que tengan una idea? A partir de la dilatación completa, la cabeza del bebé va descendiendo progresivamente. El médico le indicará que puje fuertemente durante cada contracción y que descanse entre ellas. En un parto normal, la cabeza del bebé rotará internamente para presentar la espalda. Durante el trabajo de parto, el útero se divide en un segmento activo que se contrae para expulsar al bebé y en un segmento más pasivo o laxo que le permite o le da paso al bebé. Cuando la parte superior del bebé aparece a través de la cavidad vaginal, decimos que el bebé está coronando. Es entonces cuando el médico realizará una incisión perineal que puede ser media o medio lateral. Más usada frecuentemente la medio lateral. ¿Para qué se realiza esta incisión perineal? Básicamente para que la cabecita y el cuerpo del bebé cuando salen no produzcan desgarros perineales grandes. Entonces el médico le dará las instrucciones de cuándo y cómo pujar para expulsar al bebé. Como la cabeza del bebé pasa a través del canal vaginal, que es más estrecho, los huesos del cráneo del bebé sufren un reacomodamiento para facilitar la salida del mismo. Después del nacimiento y con el tiempo, los huesos de la cabecita del bebé vuelven a su lugar. Después de que la cabecita del bebé logra salir del canal del parto, este realiza una nueva rotación para liberar los hombros. Es entonces cuando el médico liberará uno por uno los hombros. Primeramente el superior, luego el inferior y después de esto el bebé podrá salir fácilmente. Después de que el bebé nace, el médico pinzará el cordón umbilical y lo seccionará. Y en la última etapa del trabajo de parto, que dura entre aproximadamente 5 a 30 minutos, se espera la expulsión de la placenta. Se revisa que no haya puntos de sangrado activos y finalmente se sutura el perine con hilos absorbibles. Luego de esto comenzará el inmediato acercamiento piel a piel con la mamá. Después de esto el bebé será revisado por un neonatólogo y el bebé deberá ser amamantado lo más pronto posible o cuando su médico así lo indique. Bien, ahora hablaremos del segundo método para poder obtener un bebé a término y es el parto por cesárea. Un parto por cesárea es un procedimiento quirúrgico en el cual se realizan incisiones en el abdomen y en el útero de la madre para la obtención del bebé. Algunas cesáreas pueden ser programadas y es a lo que llamamos cesáreas selectivas. Sin embargo, en algunas, a menudo la necesidad de un procedimiento quirúrgico se torna evidente después del inicio de trabajo de parto, cuando las condiciones anormales hacen que un parto natural no sea seguro tanto para la madre como para el bebé. Hay indicaciones para realizar una cesárea o un parto por cesárea. En general, las más comunes son las distocias, que pueden ser maternas o fetales, la placenta previa y el sufrimiento fetal. La distocia de trabajo de parto no progresivo prolongado puede producirse cuando la cabeza del bebé no cabe a través del canal del parto. Entonces hablamos de una distocia materna. O cuando el cuerpo del bebé se encuentra en una posición desfavorable, por ejemplo, cuando está perpendicular al canal del parto, o cuando la presentación no es favorable, por ejemplo, una presentación de nalgas o una presentación podálica. A esto es a lo que llamamos distocia fetal.
La placenta previa es una condición cuando la placenta se encuentra insertada en una posición más baja y obstruye de manera parcial o total la abertura cervical, impidiendo así el paso del bebé por el canal del parto. Otra condición también para realizar una cesárea o un parto por cesárea es el sufrimiento fetal, que se produce cuando la salud del bebé se encuentra en peligro inminente, generalmente por el insuficiente flujo de sangre a través de la placenta al cordón umbilical. El sufrimiento fetal puede producirse cuando la placenta se separa de la pared del útero o es a lo que llamamos desprendimiento de placenta antes del trabajo de parto o cuando el cordón umbilical se comprime o se estrangula. Ahora mencionaremos también otras condiciones en las que se puede solicitar también un parto por cesárea. Por ejemplo, nacimientos múltiples, una mujer que ha tenido un embarazo con cesárea, un segundo embarazo con cesárea, un tercer embarazo también será con cesárea. También aquellas mujeres que tienen tumores grandes en el útero, herpes genital u otras infecciones genitales también son una indicación para realizar un parto por cesárea. Y también la hipertensión arterial o la diabetes materna gestacional no controlada. El médico puede utilizar un ultrasonido o un monitor cardíaco fetal que lo ayudará a decidir si el bebé nacerá por un parto natural o por un parto por cesárea. Cuando sea necesario el realizar una cesárea o usted programe la cesárea, generalmente cuando usted llegue al hospital se le colocará una vía endovenosa, se le colocará una sonda vesical para drenar la orina de la vejiga y recibirá en la mayoría de los casos una anestesia peridural, que es un adormecimiento de la cintura para abajo. En muy pocos casos se utiliza la anestesia general y esto por supuesto dependerá de su médico anestesiólogo. Bien, ahora comenzaremos describiendo lo que es la operación por cesárea. Primeramente, el médico empezará realizando una incisión en la pared abdominal que puede ir desde la parte inferior del ombligo hasta la parte más superior de la sínfisis del pubis, o también se podrá realizar otro tipo de incisión que va por encima del hueso púbico, que es la llamada también incisión de Pfannenstiel, además de que es una incisión mucho más estética. Después de realizar una incisión en la piel, el tejido celular subcutáneo, se realiza una incisión en la parte más inferior del útero. Luego el médico romperá la bolsa amniótica y seguidamente se procede a la extracción del bebé. El tiempo que transcurre aproximadamente desde la incisión abdominal hasta el nacimiento es de aproximadamente 5 minutos. Luego su ginecólogo pinzará y seccionará el cordón umbilical y extraerá la placenta cuidadosamente. Seguidamente se revisará que no haya puntos de sangrado activo y finalmente se procederá a cerrar por planos desde el útero hasta la piel. En general, todo este procedimiento dura aproximadamente 45 minutos y en general la estadía en el hospital después de que le han realizado una operación por cesárea es de aproximadamente 3 a 5 días, por supuesto dependiendo de la evolución y dependiendo de su médico también. Aunque la mayoría de las mujeres pueden hacerse cargo de su bebé inmediatamente después del nacimiento, cuando le han hecho una operación por cesárea, la recuperación completa en este tipo de procedimiento se ve entre 6 a 8 semanas después del parto. Cada una de estas dos formas de parto de la que acabamos de hablar, por supuesto que tienen sus pros y sus contras. Hablaremos de los pros y los contras del parto vaginal y del parto por cesárea. En el parto vaginal, por ejemplo, los dolores más fuertes e intensos se sufren durante el trabajo de parto y este termina y no hay más dolor. En la cesárea los dolores comienzan después de la operación. La recuperación del parto vaginal es prácticamente inmediata. No así en el parto por cesárea, ya que habíamos dicho hace unos minutos que la recuperación completa se da entre 6 a 8 semanas después del parto. El parto vaginal, como su nombre lo dice, es una forma natural y fisiológica de tener hijos. ¿Cuáles son las ventajas del parto por cesárea? No hay trabajo de parto, es decir, no hay los dolores del trabajo de parto si es una cesárea programada. Hay menos complicaciones y sufrimiento para el bebé. Lo más lindo es saber dónde y a qué hora nacerá nuestro bebé. La zona vaginal no sufre ningún trauma como en el parto natural o fisiológico. ¿Cuáles son las desventajas de un parto por cesárea? Como todo procedimiento quirúrgico tiene su riesgo, desde un pequeño sangrado hasta lesión de órganos internos. La recuperación es mucho más lenta y dolorosa, ya lo habíamos dicho, entre 6 a 8 semanas. Puede haber riesgo de infección de la herida. Se recomienda no tener más de 3 cesáreas y esperar como mínimo 1 año para volver a embarazarse. Después de una cesárea se puede tener un parto vaginal, pero con el riesgo de una rotura uterina.
Bueno, después de exponer los pros y los contras de estas distintas formas para la obtención de los bebés, ya sea un parto vaginal o un parto por cesárea, la decisión final estará en la madre, aunque la mayoría de los seguros maternos no ofrecen como opción una cesárea programada. Al final, la decisión siempre se tomará de manera conjunta con su médico ginecólogo y deberá estar lista para enfrentar la etapa más hermosa que vive una mujer, y es la de ser madre. Bien, llegando al final de la edición de este sector dedicado a la salud, esperemos que les haya gustado y que hayan aprendido bastante de esto. Estaremos ampliando más adelante esta exposición de lo que es el parto vaginal y parto por cesárea, ya que tendremos entrevistas con especialistas. Además, también estaremos hablando del parto vaginal sin dolor. Bueno, conmigo será hasta la próxima semana y como siempre agradecer a la casa que me viste, Forever 21.